Es miércoles 6 de enero y les doy la bienvenida una vez más a la comunidad contigo. Seguimos nuestro estudio en el libro de Samuel y hoy vamos a ver cómo el hombre tiene que vivir con la consecuencia de sus actos. En los devocionales pasados vimos cómo los israelitas obraron y cómo Dios obró. Y al final de todo, los israelitas pidieron un rey desechando a Dios y aún así Dios se los dio. Ahora, desde el capítulo 9 hasta el capítulo 11 del primer libro de Samuel, vemos todo el relato de cómo Saúl fue escogido, ungido y asumió como el primer rey de Israel. Dice en el versículo 2 del capítulo 9 que Saúl era joven y bien parecido, es decir, era apuesto. Es más, el relato dice que entre los hijos de Israel no había otro mejor que él. De los hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Es decir, no había hombre más apuesto que él. La tradición judía dice que Saúl era alto, pero era tan alto que podía mirar por encima de las murallas de Jerusalén. Y la Nueva Versión Internacional traduce que era tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. La verdad es que si los israelitas hubieran tenido que escoger a alguien, también hubiesen escogido a Saúl. El Señor estaba dándoles ese mejor rey que ellos podían desear. Y a través de estos capítulos, es decir, desde el 9 hasta el 11, podemos ver cómo el Señor permitió que Saúl se encontrara con Samuel, que Dios le dijera a Samuel que él era a quien tenía que escoger, cómo Samuel ungió a Saúl y cómo el Señor obró en Saúl, como en el tiempo de los jueces, por medio de su espíritu. Pero también podemos ver cómo es que Saúl fue aclamado rey de Israel. Lo interesante en todo esto es cómo el Señor aún seguía advirtiendo a Israel acerca de lo que estaba haciendo. En el capítulo 10, a partir del versículo 17, dice que Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo saqué a Israel de Egipto, librándoos de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os oprimieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, quien os libra de todas vuestras desgracias y angustias. Y habéis dicho: No, más bien constituye un rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Samuel hizo que se acercaran todas las tribus de Israel, y fue tomada la tribu de Benjamín. Hizo que se acercara la tribu de Benjamín por sus clanes, y fue tomado el clan de Matri, y de éste fue elegido Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no pudieron hallar. Entonces consultaron otra vez a Jehová: ¿Aún ha de venir aquí ese hombre? Jehová respondió: He aquí está escondido entre el equipaje. Ellos corrieron y le trajeron de allí, y una vez en medio del pueblo, era el más alto de todos, de los hombros para arriba. Samuel dijo al pueblo: ¿Habéis visto al que Jehová ha elegido? De veras no hay nadie como él en todo el pueblo. Y todo el pueblo gritaba: ¡Viva el rey! El pueblo había conseguido lo que había pedido. Y pese a las palabras de Samuel explicando que ellos habían desechado a Dios, el Dios que los libraba de sus desgracias y angustias, ellos gritaban emocionados: ¡Viva el rey! Pienso que esta es una escena muy triste. Y tal vez podríamos decir que es muy triste para el Señor porque fue desechado por su pueblo. Pero saben, verdaderamente era triste para Israel. Si bien podemos ver todo lo que el Señor hizo a través de Saúl, el pueblo de Israel tendría que vivir con las consecuencias de su pedido y de su decisión. En el capítulo 11 vemos cómo el Señor obró a través de Saúl para luchar contra los amonitas. Y también podemos ver al Señor obrando en la vida del mismísimo Saúl, que reconoció que la victoria que ellos tuvieron venía directamente de Dios. Pese a eso, el pueblo se regocijó por tener un rey,
como lo tenían las demás naciones, y confirmaron a Saúl como rey de Israel. A partir del capítulo 12, Samuel habló con el pueblo explicando todo lo que hizo el Señor, desde sacar a su pueblo de la tierra de Egipto hasta el último acontecimiento antes de que el pueblo pidiera un rey. Les mostró cómo una y otra vez el pueblo se alejó y se olvidó de Dios, y cómo una y otra vez el Señor los salvaba. El Señor proveyó líderes, como Moisés, como Aarón, como Josué. El Señor les dio jueces, pero el Señor siempre estuvo como su rey. Lamentablemente, el pueblo no entendió eso, y entonces pidió un rey. Y como dice en el versículo 12 del capítulo 12, pese a que Jehová su Dios era su rey, ellos pidieron quien esté gobernándolos. Entonces, a partir del versículo 13 del capítulo 12, dice Samuel: ahora pues, aquí está el rey que han escogido, a quien han pedido. Este es a quien Jehová ha puesto rey sobre ustedes. Ahora escuchen bien esto, porque dice: si temen a Jehová y le sirven, escuchan su voz y no se rebelan contra el mandamiento de Jehová, entonces ustedes, como el rey que reine sobre ustedes, estarán siguiendo a Jehová su Dios. Pero si no escuchan la voz de Jehová, sino que se rebelan contra el mandamiento de Jehová, entonces la mano de Jehová estará contra ustedes, como estuvo contra sus padres. Pese a su pedido, aún estaba la promesa del Señor. Si temen a Jehová y le sirven, si escuchan su voz, tanto ustedes como el rey estarán siguiendo a Jehová y el Señor obrará. Pero también estaba la advertencia: si ustedes no escuchan la voz de Jehová y más bien se rebelan contra lo que Jehová ha ordenado, van a sufrir las consecuencias y van a vivir con las consecuencias, porque el Señor estará contra ustedes. Luego de eso, Samuel clamó al Señor y dice que el Señor envió truenos y una lluvia de tal forma que el pueblo temió grandemente a Jehová y también a Samuel. Entonces el pueblo le pidió a Samuel diciendo: ruega por tus siervos a Jehová, tu Dios, para que no muramos, porque hemos añadido este mal a todos nuestros pecados al pedir rey para nosotros. Y Samuel dijo al pueblo: no teman, aunque ustedes han hecho todo este mal, no se aparten de seguir a Jehová, sino sirvan a Jehová con todo su corazón. No se deben apartar porque entonces irán tras vanidades, que ni ayudan ni libran, pues son vanidades. Porque Jehová, a causa de su gran nombre, no desamparará a su pueblo, pues Jehová se ha complacido en hacerlos pueblo suyo. Y en cuanto a mí, dice Samuel, lejos esté de mí que peque contra Jehová, cesando de orar por ustedes. Antes bien, les instruiré en el camino bueno y recto. Solamente teman a Jehová y sírvanle en verdad con todo su corazón, pues han visto cuán grandes cosas ha hecho por ustedes. Pero si perseveran en hacer mal, ustedes y su rey perecerán. Saben, el pueblo se dio cuenta de su necedad y de su pecado. Reconocieron que no hicieron bien al pedir un rey. Reconocieron que pecaron contra Dios. Como dice Samuel ahora, pese a todo el mal que ellos hicieron, el Señor siempre les traería esperanza, pero también les lanzaría una advertencia. Primero la esperanza. Si ellos volvían su mirada al Señor, si ellos seguían al Señor, si ellos servían al Señor, Él no los desampararía, porque era el mismísimo Señor quien los había escogido para ser su pueblo.
Además, Samuel tenía un compromiso irrevocable de seguir orando por el pueblo, por instruirles en la palabra de Dios. Es hermoso entender que pese a que nosotros pecamos, podemos volvernos al Señor. Y obviamente vamos a vivir las consecuencias de nuestro pecado. Pero el Señor está ahí, esperándonos para poder bendecirnos. Ahora, si ellos perseveraban en el mal, lo que dice es que tanto el pueblo como su rey vivirían todas las consecuencias de su pecado. Saben, es un pasaje que nos trae mucha esperanza, porque a través de la obra del Señor en nuestra vida, tenemos la esperanza de restauración. Cristo vino a hacer esa obra para nosotros. Él vino a darnos esa esperanza en la que nosotros podemos ser restaurados. Y si miramos al Señor, aún luego de haber pecado, luego de habernos embarrado por completo, tenemos esperanza de que Él obrará en nosotros y no nos desamparará. No debemos apartarnos de Él. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, como decía, seguro que nuestro pecado va a traer consecuencias y vamos a tener que vivir con ellas. Pero con nuestra mirada puesta en el Señor, no estaremos desamparados, porque el Señor se ha complacido en alcanzarnos y quiere ir trabajando en nuestras vidas para hacernos más y más como Él quiere que lleguemos a ser. El punto es que si nos apartamos de Él y perseveramos en el pecado, no importa todo lo que tengamos o lo que hagamos por nuestra propia cuenta, nuestro final va a ser triste. Y la pregunta ahí es, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a mirar al Señor o vamos a perseverar en nuestro pecado? Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque pese a lo duro que podemos leer, trae una gran esperanza. Y esa esperanza es que si nosotros estamos en ti, tú no nos vas a desamparar. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a vivir mirándote a ti, no mirando a los demás, no mirándonos a nosotros, no mirando en nuestras posibilidades, no mirando en lo que tenemos, sino mirándote a ti. Señor, ayúdanos a vivir de esa forma. Te pedimos, Señor, que no permitas que nos apartemos de ti. Y te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar el día de mañana viendo qué más tiene el Señor en este hermoso libro de Samuel para nosotros. Que tengan un buen día y que el Señor les bendiga.